Hubo un momento en el que Antony era todo lo que el fútbol moderno representaba: joven, mediático, carismático, eléctrico con el balón y con ese estilo brasileño que encanta. Fue criado en las favelas de Osasco, en São Paulo, donde el talento nace con hambre y se forja entre paredes de concreto y sueños gigantes. Allí, cada regate no era solo un recurso técnico, era una forma de escapar, de sobrevivir, de gritarle al mundo que existía. Con ese mismo fuego en los pies, llegó a Europa. Primero al Ajax, donde brilló como pocos. Su zurda hipnotizaba defensas, sus regates levantaban estadios y su nombre no tardó en aparecer en todas las portadas. Antony era diferente. Tenía esa mezcla de arrogancia y magia que solo tienen los elegidos. Fue allí donde Erik ten Hag lo conoció de cerca, lo moldeó, lo convirtió en un arma, y cuando el técnico fichó por el Manchester United pidió una sola cosa: tráiganme a Antony, y lo trajeron, por más de 95 millones de euros. Pero lo que parecía un salto glorioso a la élite terminó siendo una caída dolorosa. Desde el primer día, Antony fue juzgado no por lo que hacía, sino por cuánto costaba. Los medios no hablaban de su fútbol, sino de su precio. La presión no venía solo de la grada, sino de toda Inglaterra. Cada toque era un examen, cada partido un juicio, y en poco tiempo el brillo se apagó. Lo que antes eran regates vibrantes se convirtieron en intentos desesperados. Lo que antes eran goles, ahora eran suspiros de frustración. Y lo que antes era alegría, ahora era peso. El fútbol es cruel con los que fallan, y en la Premier aún más. Los fanáticos del United, tan hambrientos de gloria, encontraron en él un chivo expiatorio perfecto. Lo llamaron sobrevalorado, lo tildaron de error. Algunos decían que no era más que un TikToker del balón. Los videos burlándose de sus jugadas se viralizaban. Su confianza cayó al abismo. Y con ella, su fútbol, de titular indiscutible, pasó al banquillo. Del banquillo al olvido, y del olvido a la humillación pública. Pero hay cosas que no se ven. Lo que pasaba en su cabeza, pocos lo sabían. Las noches sin dormir, las dudas, los pensamientos oscuros. El fútbol es pasión, pero también es salud mental, y Antony estaba roto. Nadie lo entendía. Nadie lo ayudaba. Todos lo juzgaban. Cuando se quitaba los botines y miraba al techo en su habitación, solo quedaban preguntas. ¿Realmente valgo? ¿Dónde quedó aquel niño de Osasco que soñaba con ser campeón del mundo? Y fue en ese punto donde ocurrió algo clave. Una salida, no una huida, sino una segunda oportunidad. El Real Betis apareció en el mapa, un club humilde, sin focos excesivos pero con alma, un equipo que cree en los talentos heridos. Sevilla lo recibió con los brazos abiertos, lejos de los flashes, cerca del corazón. Y Antony dijo sí, con miedo, pero con esperanza, porque cuando todo está perdido, lo único que queda es volver a intentarlo. En sus primeros entrenamientos con el Betis hubo algo diferente: la forma en que tocaba el balón, el modo en que se movía. Ya no tenía que probarle nada a nadie, solo tenía que volver a disfrutar. Los entrenadores lo notaron: este chico quiere pelear. Y peleó. Su debut fue tímido, pero después vino la magia, esa que parecía olvidada. Regatas imprevisibles, pases filtrados, cambios de ritmo, asistencias, golazos y sobre todo actitud. En 26 partidos, Antony anotó 9 goles y dio 5 asistencias. Pero los números no cuentan la historia completa. Lo que cuenta es cómo transformó su narrativa. Pasó de ser el símbolo del fracaso en Inglaterra al símbolo del renacer en España. Y no lo hizo gritando ni vengándose con declaraciones. Lo hizo con fútbol, lo hizo en silencio, lo hizo como hacen los grandes, dejando que sus pies hablen cuando las bocas no paran de juzgar. El Benito Villamarín empezó a corear su nombre. La afición del Betis lo hizo suyo. Ya no era el jugador de 100 millones, era Antony, el que había caído, el que se levantó,
el que volvió. Incluso desde Brasil, Tite y ahora Dorival lo volvieron a mirar con atención. La canariña necesita talento, pero también necesita carácter, y eso Antony lo tiene de sobra. Y aquí es donde la historia da un giro aún más profundo, porque su paso por el Betis no solo está revitalizando su carrera, está también sirviendo de espejo para muchos jóvenes futbolistas. Porque todos caen, todos, pero no todos se levantan, y Antony está demostrando que el verdadero crack no es el que nunca falla, es el que vuelve cuando todos ya lo enterraron. Hoy, medios que antes se burlaban, ahora lo alaban. El Antony del Betis es otro, dicen, pero número no es otro. Es el mismo de siempre, solo que más fuerte, más maduro, más humano. El futuro es incierto. ¿Volverá al Manchester United a recuperar su lugar? ¿O el Betis lo fichará de forma definitiva? Tal vez otro gigante europeo lo tentará. Lo que está claro es que su historia no ha terminado. Al contrario, apenas comienza. Y si algo nos ha enseñado este renacimiento es que en el fútbol, como en la vida, nunca se puede dar a alguien por acabado. Porque hay luchadores silenciosos, guerreros invisibles, y Antony es uno de ellos. Esta es la historia de un jugador que fue crucificado antes de tiempo, de un talento que el mundo quiso apagar. Pero también es la historia de una resiliencia feroz, de alguien que desde el barro decidió volver a brillar. Porque Antony no está terminado, Antony está despertando.